tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando una nueva emisión de Estrategia y Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y habitualmente nos acompaña Gustavo Pico, la coach ejecutivo, que se integrará al programa en unos minutos. Hoy vamos a tratar un tema que es fundamental para la sociedad, que tiene que ver justamente con el Presupuesto General de la Nación 2021, para lo cual hemos convocado a Daniel Correa. Él es un reconocido economista. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Y un saludo para tu audiencia. Bueno, muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Siempre convocamos a los líderes, a los referentes de opinión de distintos temas. Y en este caso, como mencioné, es un tema fundamental, ¿no? Que va, digamos, nos va a afectar mucho lo que es durante el año que viene y afecta, por supuesto, lo que es las cuentas públicas. Pero antes de comenzar, Daniel, siempre hacemos una pregunta con respecto al referente, al profesional, que tiene que ver con su carrera. Si nos pudieras mencionar algún hito o algo que te haya marcado para llegar a donde estás hoy. Bueno, mira, en realidad yo tengo la bendición desde, de haber trabajado en el ambiente económico desde el inicio inclusive de mi carrera universitaria. Y tuve la suerte y la dicha y la bendición de haber trabajado con referentes o economistas muy importantes durante todo este tiempo. Y en realidad de cada uno de ellos fui capturando de alguna manera aquello que a mi criterio, dentro de mi filosofía, eh, tenía como elemento central a la economía como una herramienta para, de alguna manera, beneficiar a la gente, ¿verdad? Y eso, eh, cada uno de estas personas con quienes trabajé, economistas muy importantes que se han formado también de manera muy importante. He capturado y de ellos he aprendido muchísimo. Y que de cada uno de ellos, en diferentes sectores, a mí me tocó la oportunidad también de trabajar tanto en el sector público como ahora en el sector privado, y conocer un poco esas facetas y todas esas herramientas que uno trae de alguna manera desde el pasado, ¿verdad? Y te digo, he trabajado en muchos sectores, he conocido también lo que significa de alguna manera el ambiente más rural de lo que es la economía. De hecho, mi tesis de maestría estuvo vinculada a todo lo que es el desarrollo rural, ¿verdad? Y me tocó trabajar durante un tiempo en el campo, ¿verdad? Y eso, de alguna manera, uno va formando y va generándose, digamos, un conjunto de conocimientos que finalmente lo va, digamos, transformando también a uno, y eso finalmente es lo que uno termina viendo normalmente en su accionar y en sus comentarios y en sus colaboraciones, y también en sus apoyos, ¿verdad? Porque, como siempre digo, primero está mi país, ¿verdad? Y más allá de quién esté administrando en este momento un país, lo más importante es siempre que nuestra gente esté bien, ¿verdad? Y que le vaya bien al que está, porque eso beneficia a todos, ¿verdad? Y eso es de alguna manera siempre mi filosofía en cuanto al trabajo, digamos, seguir adquiriendo conocimiento bueno, de personas que han tenido, tanto localmente como internacionalmente, digamos, éxitos en transformar la vida de las personas. Claro, Daniel, remarco un poco lo que mencionás, el tema de esa experiencia con gente, digamos, también de mucho conocimiento y también la diversidad, ¿no? Diversidad de trabajar en distintos sectores y actividades. Es decir, vos desde el comienzo se ve que estuviste explorando las distintas aristas que tiene la profesión y también como elemento de transformación, ¿no? Para la Mira, mejor. sí, a mí me tocó, a mí me toca la universidad, a mediados de los 90, donde Paraguay había iniciado toda una situación bastante particular de su historia económica, ¿verdad? Venía de sucesivas crisis financieras. Eso obviamente generó y también coincide con un grupo de paraguayos que estaba retornando de alguna manera
de su especialización en el exterior, personas con mucha hambre de colaborar, de transformar el país. Y bueno, uno se fue nutriendo de esa gente. Y también a mí, durante todo ese tiempo, Paraguay pasó por una situación bastante particular, ¿verdad? En términos de crisis, ¿verdad? Y también a mí me toca una situación donde a la vuelta de mi maestría, Paraguay iniciaba ese proceso de transformación, allá por el 2004, 2005. Entonces, es como que conocí varios momentos, varias etapas de la economía paraguaya donde de alguna manera uno veía cómo se estaba deteriorando este proceso económico, pero también esa fase donde mediante las transformaciones, mediante las grandes reformas que se iniciaron en ese tiempo, el Paraguay vuelve a retomar un camino que, bueno, en los últimos 15 años de alguna manera se viene reforzando. Ahora, también, digamos, las fases positivas, ¿verdad? Ya me agarran una época un poco más ya madura de mi formación, donde Paraguay empieza con un proceso de crecimiento muy fuerte y eso obviamente me ayudó muchísimo de, digamos, de aprender cuándo en los momentos positivos o en fases de auge, como decimos los economistas, tenemos que ser conscientes de que son los momentos adecuados para mirar hacia el futuro, ¿verdad? Claro. Y bueno, yo por lo menos me caracterizo por a veces por ser economista más de largo plazo que de corto, ¿verdad? Y a veces vivimos siempre en la utopía de las transformaciones y de las reformas necesarias a futuro, pero que son las que realmente solidifican los buenos momentos que uno tiene, ¿verdad? Yo siempre recuerdo los grandes, digamos, los grandes debates sobre la reforma de la seguridad social, por ejemplo, ¿verdad? O un tema que en algún momento va a ser, digamos, fuerte aquí en Paraguay, o las transformaciones que tienen que ver justamente con el gasto público, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver con el Claro, presupuesto público, ¿verdad? Que es un tema justamente. que lo podemos profundizar, ¿verdad? Claro, justamente eso, sí, todas esas transformaciones son las que cuestan y llevan tiempo, pero bueno, son transformaciones que hacen a largo plazo, ¿no? Y a consolidar las instituciones y a consolidar la vida económica y social del país. Ahora bien, yendo un poco, te agradecemos mucho el tema de compartir un poco tu experiencia, ¿no? Tu experiencia como profesional. Y ahora, yendo al tema que nos ocupa, que tiene que ver justamente con el presupuesto general de la Nación para el 2021, hemos visto, bueno, la semana pasada aprobó el Senado el presupuesto con un incremento importante, ¿no? Alrededor de 90 millones de dólares, por sobre lo que había presentado Hacienda. Ahora, ¿cuál es tu interpretación sobre el tema? Seguramente habrás analizado y también cuesta asimilar un poco una cuota de racionalización cuando se tratan esos temas, si es justamente el caso. Mira, a ver, poniéndolo en números, ¿verdad? En realidad, el aumento del presupuesto desde la presentación del Poder Ejecutivo hasta el Senado, la aprobación del Senado la semana pasada, estamos hablando de cerca de 900 millones de dólares. A ver, uno cuando mira dentro del total, eh, podría decirse que es un aumento, digamos, moderadamente importante. Sin embargo, la preocupación de estas decisiones que se toman tiene que ver más con cómo estamos poniendo el presupuesto en una herramienta cada vez más rígida, menos flexible y menos útil. Y siempre pongo este ejemplo para que la gente entienda cómo te termina afectando a vos. Cuando el Estado recauda 100, de cada 100 que recauda, hasta hace 2 años, en promedio, destinaba 70 destinaba para pagar salarios. Y alrededor de
5 para pagar los intereses de la deuda, los famosos gastos rígidos. Hay otros gastos también, pero quiero poner esto como ejemplo. Entonces estamos hablando que más o menos nos quedaba, o la suma era de cerca de 75, entonces nos quedaba 25 para hacer otras cosas. Ah, ¿Qué son esas otras cosas? Y bueno, las otras cosas son justamente hacer una inversión social, tener mejores escuelas, tener mejores, digamos, acceso a la salud pública, tener más rutas. Aún así, si uno mira la historia, Paraguay es uno de los que menos invierte en términos de su Producto Interno Bruto y desde el punto de vista de su presupuesto. Entonces, cuando uno mira eso, y ya veía que en ese tiempo, o hasta hace 2 años, lo que se quedaba para invertir era insuficiente, además era malo, además se destinaba a proyectos que no tenían lo que se llama la rentabilidad social. mm, Entonces, si ahora lo que vemos es, y más se profundizó esto con la pandemia, que de cada 100 que recaudamos, más de 80 se van a salarios. Y cerca de 13 ya hoy se está yendo al servicio de la deuda. Estamos hablando de que cerca del 95% de todo eso que recaudamos se van para pagar dos componentes del gasto muy rígido. Y ahí ya no te queda absolutamente nada para otra cosa. Entonces, yendo a ese ejemplo numérico, ahí es donde uno se plantea y mira y dice, claramente hay una necesidad urgente de transformar este esquema. Pero de vuelta, yo siempre le digo en mis clases de la universidad, le digo a los chicos, oh, tenemos, en realidad, desde nuestra visión técnica, siempre hay dos caminos, ¿verdad? Y dos caminos que hasta pueden ser paralelos, ¿verdad? Uno de ellos tiene que ver con el ingreso y el otro tiene que ver con los gastos. mm. Entonces, ¿qué más podemos hacer con los ingresos? ¿Qué más podemos hacer con los gastos? Y Claro, ahí de bueno, vuelta, ahí entra lo que mencionabas vos, que me parece fundamental. El presupuesto, conceptualmente, es la suma, desde el punto de vista de lo que es la economía política. El presupuesto no es otra cosa que la suma de intereses sectoriales. mm, Y ahí es donde los políticos, de alguna manera, tienen mucho que decir, lamentablemente, ¿verdad? Porque tiene mucho de incidir, porque Paraguay también tiene una configuración desde el punto de vista de su estructura de poder, donde las atribuciones del Parlamento son realmente muy grandes, hasta tal punto de que llegan hasta modificar la última coma que tiene el presupuesto, el último rubro que tiene el presupuesto. A ver, teniendo en cuenta el equilibrio de poderes y entrando en un esquema donde pero no es económico, ¿verdad? Daniel, claro, una pregunta, Daniel, con respecto a eso, ¿estarías diciendo como que hace falta, digamos, alguna, no sé si disposición, legislación o algo que en cierta medida encuadre el proceso por el cual se elabora el presupuesto? Creo, a ver, eh, veía venir esa pregunta porque siempre pasa por ahí, ¿verdad? Pasa por una cuestión de, ¿es restarle atribuciones al Congreso? Yo diría que no, al contrario. Lo que quizás habría que establecer claramente dentro de esas atribuciones que tiene y dentro de un consenso político, de un pacto político también, porque creo que esto en algunos momentos funcionó, es establecer qué es lo que realmente el presupuesto, el Congreso puede modificar. Eh, y ahí es donde uno se plantea si realmente el que conoce, y esto lo llevo al ámbito de una empresa, digamos, ¿verdad? Normalmente en una empresa el directorio, digamos, aprueba las grandes líneas presupuestarias, pero no sabe en ciencia cierta, ¿verdad? Nunca se le da el detalle mínimo del Claro, pago de un proveedor de tal servicio, sí, de sí, tal fábrica, de tal región, ¿verdad? Entonces,
Creo que ese tipo de situaciones, ese micro detalle de la cuestión presupuestaria es la que quizás deberíamos discutirlo más, porque eso hace finalmente a la rigidez. Los aumentos que se dieron la semana pasada en términos del Senado, tiene que ver un poco con eso, ¿verdad? Como te decía, en la lucha de estos intereses, donde yo tengo un interés particular sobre un determinado sector, por ejemplo, las universidades, y tengo algún tipo de interés particular sobre eso, entonces yo hago algún tipo de, digamos, intervención directa sobre líneas presupuestarias de la universidad. Pero como yo soy un voto y a mí me van a pedir también lo mismo para sus intereses, yo también pongo los míos. Entonces, por eso, de alguna manera, digo que tiene que ver un poco con esa situación y tiene que ver también con una cuestión de este famoso equilibrio de poderes, ¿verdad? O sea, no es sencillamente presentar el presupuesto y dejarlo que los congresistas Claro. digamos, arbitren el presupuesto, sino que sencillamente la atribución claramente dice que ellos tienen que aprobarlo, ¿verdad? Y creo que ahí es donde habría que trabajar más fuertemente porque, a ver, como te decía, y vuelvo otra vez un poco a lo técnico, ¿verdad? Cuando uno mira el presupuesto y le dice, miren señores, acá de cada 100 que recaudamos, más de 90 se va a pagar gastos rígidos, bueno, ¿y qué nos queda para seguir invirtiendo? Y hay como que un consenso ciudadano de que, bueno, Paraguay necesita más inversión y mejor Claro. inversión, ¿verdad? Pero ahí, Entonces claro, y ahí ahí, nos quedamos, sí, sí. sí, pero ahí justamente el tema de la reforma, una reforma real del Estado, o sea, digamos, enfocarnos en ese tema, ¿no? No hay una necesidad, o sea, por lo visto, porque... Horacio, lo que pasa que, a ver, a veces trato de ser bien prudente en eso porque el concepto de reforma del Estado es tan amplio que excede a veces los conocimientos. Yo planteo más bien una cuestión de reformemos administrativamente el Estado. ¿Cómo estamos gerenciando el Estado? Y ahí es donde tiene que ver un poco con el tema presupuestario que engloba esa reforma. Eh, Porque la reforma de Estado tiene que ver un poco más con los demás poderes del Estado también. Y a veces excede un poco esta discusión, ¿verdad? Por eso insisto yo en el tema de una reforma más administrativa, ¿verdad? De cómo estamos utilizando los recursos públicos. ¿Qué normativa estamos teniendo para... Y se hicieron algunas cosas a lo largo de estos años, pero fueron esfuerzos aislados, ¿verdad? Fueron esfuerzos que fueron parchando de alguna manera ciertos inconvenientes, porque también aquí hay otra cosa, ¿verdad? Que es importante. La dinámica que estamos viviendo hoy como sociedad hace que tu presupuesto sea cada vez más flexible. Este es un dato que siempre doy y me parece importante, Horacio. En los próximos 5 años van a haber aproximadamente más de 500.000 personas más en las ciudades. 500.000 personas más. Y de esas 500.000, más del 80% van a ser personas de menos de 40 años. Esas personas hoy son catalogadas como el millennials, una generación totalmente distinta en cuanto a la demanda de servicios públicos. No tienen el mismo tipo de demanda de empleo, demandan vivienda de una manera diferente, demandan servicios básicos de una manera diferente. Entonces, el presupuesto también tiene que tener esa misma dinámica, porque en los próximos años, de hecho ya lo estamos viviendo, la demanda de servicios cada vez es mayor. Entonces, quizás ese repensamiento de cómo estamos, de la flexibilidad de tu gerenciamiento de la cosa pública es la que tenemos que revisar, digamos, Claro. ¿verdad? Ahora, Daniel, lo que estás, digamos, incorporando en la discusión o en la charla, es que parecería que ese, digamos, entorno o esa situación que se da ahora en la actualidad de la flexibilidad, de ser, digamos, amplios a los cambios, o sea, perceptivos. Parecería que también el Estado, digamos, no puede quedar ajeno a eso, ¿no? Porque hablamos mucho de las empresas privadas que tienen que ser innovadoras, que tienen que ser flexibles, el entorno buca, ¿no? Con lo cual parecería que sería inteligente también enfocarnos en el Estado con esos preceptos, ¿no? No, pero fíjate qué ocurrió en todo lo que tiene que ver con el mercado laboral durante la pandemia.
el ajuste que hicieron las empresas tratando de adaptar aquellas situaciones donde, digamos, demandaba que las empresas, aquellas que son, por ejemplo, esenciales, tengan que trabajar y encontrar un protocolo adecuado rápidamente para poder trabajar, aquellas que acordaron con sus funcionarios, digamos, reducir la carga laboral, o aquellos que también acordaron con, digamos, ajustar los salarios. O sea, hubo una, digamos, dentro de las limitaciones, ¿verdad? Hubieron decisiones que flexibilizaron el mercado laboral. Eso no se vio en el sector público. Esa Claro. rigidez, ¿verdad? Que se hubiese esperado, no la tuviste ahí. Entonces, a eso yo voy con el tema de empezar a mirar con una mayor flexibilidad, porque también hay una demanda dinámica. A ver, cuando nosotros miramos el presupuesto y decimos, tenemos que hacer un énfasis en el desarrollo rural, tenemos que decir qué tipo de desarrollo rural ya vamos a buscar, porque los adultos jóvenes están empezando a venir a las ciudades. Sí. Entonces, en realidad, ¿a dónde tiene que estar la priorización? ¿O cómo vamos a determinar la priorización ahora? Si antes veíamos que teníamos que, digamos, generar suficiente, digamos, proyectos para que los jóvenes se queden en las zonas rurales. Ellos están viniendo, hagamos lo que haga. Y yo le decía a una persona, digamos, en su momento le decía, mira, Paraguay está entrando, es el último país que está entrando en la urbanización. Mm. Y la urbanización está siendo acelerada. Y no tenés desagües fluviales, no tenés alcantarillado sanitario, demanda de agua, demanda de energía eléctrica, demanda de transporte, accesos, educación, acceso a Claro. salud. Hay que Entonces, poner foco. hay que empezar a mirar que en realidad la demanda, a lo mejor, de hospitales importantes y grandes van a estar centrados en otros lugares o en zonas más urbanas, perurbanas. Entonces, creo que ahí es donde el presupuesto tiene que empezar a tener ciertas flexibilidades y no sencillamente ser un conjunto de, digamos, listado de proyectos donde se carga un poco de dinero o se carga dinero o se carga mucho dinero para poder gastarlo. Claro. Porque, Ahora, sí. No, te quería preguntar, también un poco hablando con el tema de las cuentas nacionales, vimos que los gastos vinculados con la pandemia hicieron que la relación deuda-PIB aumentara y estamos en un nivel, digamos, que es una señal de alerta. ¿Cómo lo ves de acá proyectado a futuro? a ver, en este momento estoy haciendo entré en un emprendimiento de hacer un libro Mm. y estoy mirando un poco lo que fue la historia económica paraguaya y de algunos colegas que hicieron realmente una, tienen un documento bastante interesante sobre la historia económica del país. Y veía un poco cómo Paraguay a lo largo de la historia tuvo eventos así bastante puntuales respecto a la necesidad de generar deuda, ¿verdad? Bueno, una de ellas es la guerra del Chaco, la guerra del 70, ¿verdad? Entonces, momentos así bastante difíciles, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira la trayectoria desde el último default selectivo que tuvo Paraguay a principios del 2000 y la transformación que se da después, si bien lo que ocurrió en ese momento fue una adversión total a la deuda, es como que nosotros o una parte importante de la sociedad entró con ese chip de decir no queremos más deuda. O mira que la deuda nos lleva Claro. a un sitial negativo, ¿verdad? Entonces, es como que se fue bastante prudente durante gran parte de estos años en ir tomando esa deuda dentro del presupuesto, dentro de ese esquema que te decía, ¿verdad? Decir, bueno, lo que nos falta para invertir, prestemos, ¿verdad? El problema que a lo largo de todos estos años es que no fue suficiente. O sea, si uno mira los últimos 20 años, Paraguay, a pesar de que, digamos, invierte
viene creciendo su inversión, Paraguay sigue siendo el que menos invierte en toda Latinoamérica. Si uno mira en obras, hablo en obras específicamente, y podemos hablar de salud y educación también. Pero, por ejemplo, en el caso de obras, el promedio de la región de inversión es del 3%. Pero para que Paraguay pueda alcanzar ese promedio de la región o de la infraestructura que tiene la región, necesita invertir 5%. Y Paraguay hasta el año 2018 invertía cerca del 2,5% del PIB. Entonces hay un rezago muy grande. El problema, que lo que estamos viendo ahora es que tanto se aceleró, tan rápido fue la necesidad de esa deuda o de financiar inversiones que hizo que llegáramos a un nivel, digamos, que hace un par de años se había dicho que eran niveles razonables. Lo que pasa es que esos niveles razonables ya están llegando, digamos, al límite. Ahora, yo más que discutir el nivel de la deuda, discutiría cuál es la necesidad de nueva deuda que tenemos. ¿Cuál va a ser la capacidad para hacer frente a esa deuda? Mi preocupación mayor es que esa deuda hoy vaya destinado a proyectos que generen realmente una rentabilidad económica y social. Claro, ¿Qué significa eso? Y pongo siempre este ejemplo, Horacio, para que la gente trate de entender. No es lo mismo sacar una deuda para hacer la muralla del cementerio o pintar el cordón de la plaza que hacer los 5 kilómetros del pueblo, del mercado del pueblo, desde la chacra. Entonces, creo que ahí está una de las cuestiones que habría que discutir, y ahí meto un nuevo concepto que tiene que ver más con la calidad del gasto. Entonces, estamos realmente, digamos, endeudándonos en proyectos que son efectivos para la gente, que va a beneficiar a la gente. En definitiva, Daniel, hay necesidad de invertir, pero hay que hacerlo en forma eficiente, digamos, y donde realmente se necesita, ¿no? En la infraestructura necesaria para que sea, como mencionaste, rentable socialmente, ¿no? A ver, te doy otro ejemplo que es muy ilustrativo y que tiene que ver un poco con lo que está pasando hoy en el ámbito educativo. Si uno mira en los últimos años, la inversión en educación, incluyendo los salarios de docentes, viene creciendo a una tasa de 2 dígitos. Y en el último dato de la evaluación que hace el Ministerio de Educación sobre los rendimientos escolares, en el año 2015 se hacen unas pruebas que se llaman las pruebas del SNEPE y de vuelta en el 2018. Y en esas evaluaciones se encuentra que el rendimiento de óptimo para arriba Sí. en el 2018 fue menor al 2015. Claro. Entonces, sí. Entiendo, no, ya llegamos al final del programa. Realmente tendríamos que ampliarlo y realmente que estés en otro programa con nosotros. Ahora, solamente para terminar, el tema de la adenda con respecto al presupuesto, brevemente, en 30 segundos si es posible, ¿qué opinás al respecto? rápido, corto y conciso. Es lo que hay. No sé si va a terminar beneficiando a la gente. Y creo que más que nunca es necesario irte por estos dos caminos que te decía. Revisar cómo estamos recaudando, si estamos recaudando todo lo necesario, alta informalidad aún, y mirar de ajustar el salario, perdón, los gastos corrientes, incluidos los salarios. Porque de lo contrario no nos va a quedar nada para seguir invirtiendo. Bueno, Daniel, realmente te agradecemos. Esperamos contar contigo en el futuro, en otra oportunidad. Con mucho gusto. Así que muchas gracias por haber compartido el programa con nosotros. Y a la audiencia le Muchas gracias por decimos el espacio. hasta el próximo programa. Muchas gracias.
Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal, con facilidad y seguridad. Descarga la app y disfruta ser un cliente digital, realizando todas tus operaciones y pagos en líneas. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Lo único imposible es aquello que no intentás. Yo encontré la solución natural y empecé a cuidarme con el plan 30 días de Té Guaraní. Es un producto 100% natural